viendo, esta mañana vi la clase. Bien. Esta mañana vi la clase y hasta donde íbamos con la vacuna de los adultos mayores, entre los adultos, ajá, hasta ahí, Exacto. hasta ahí vi la clase que se cortó. Adultos mayores era el antigripal, neumococo, obviamente terminar de completar. Tengo. Sí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ahí el señor. Tengo a mi compañero hoy. Está bien que se ve ahí un tereré, un mate, algo fresco para la señora, no sé qué toma. Recién no está vale. almorzando, así que... Recién almuerzo. Pero ustedes almuerzan súper tarde. No, él recién llega. Ahora me voy a ir a dormir un ratito. Ay, bueno, total te la robo 30 minutos nomás. Después te la devuelvo. No hay problema. María, ojo ahí que me parece que no quiere que te devuelva. Bueno, dale. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Chao, chao. Chao, chao. También le decía que hay que colocar la doble bacteriana o iniciarlo o terminar el esquema de las tres dosis, ¿sí? Y esa se hace un refuerzo cada 10 años y la de la hepatitis B, que como le dije en la clase pasada, desde el año 2012 es obligatoria, ¿sí? Para personas de cualquier edad. Entonces, ahora que terminamos con el tema de cuáles son las vacunas para cada una de las edades, que a mí algo que me gusta hacer es reforzar qué son cada una de todas estas enfermedades que nosotros estuvimos hablando que están dentro del calendario que nos tenemos que colocar las vacunas. ¿Sí? La primera es la tuberculosis. Recuerden que la tuberculosis es una infección que es provocada por una bacteria. ¿Sí? Esas bacterias normalmente que atacan los pulmones. ¿Sí? Pero también puede atacar otras partes del cuerpo, los riñones, la columna vertebral, el cerebro. ¿Bien? Y no sé si ustedes saben que la tuberculosis se manifiesta de dos formas. ¿Sí? Tenemos la tuberculosis latente, ¿sí? Que es una etapa donde uno es infectado con esta bacteria, pero esa bacteria está inactiva. ¿Sí? No hay ningún tipo de síntoma, no contagia tampoco, pero sí se puede convertir en tuberculosis activa. ¿Bien? Que esa sí te enferma, esa sí, ahí podés vos, digamos, contagiar a otras personas. Y empezás a tener fiebre, pérdida de peso sin ninguna causa aparente, cansancio, sudoraciones, más que nada por la noche. ¿Sí? ¿Cómo se transmite de persona a persona? A través del aire. ¿Bien? Entonces, cuando alguien que tiene tuberculosis en los pulmones o en la garganta, por ejemplo, tose, estornuda, canta, habla, libera estas bacterias de tuberculosis al aire. Entonces, todas las personas que estamos cercanas podemos inhalar esas bacterias y nos podemos contagiar. Bien, pero quiero aclarar algo, no se transmite, por ejemplo, dándole la mano a una persona, compartiendo alimentos con esa persona, el inodoro, la ropa de cama, ¿sí? Bien, entonces una vez que es inhalada, ¿qué pasa con esa bacteria? Se puede alojar, como les dije, o en los pulmones o propagarse por otras partes del cuerpo que se propaga a través de la sangre. Bien, cerebro, columna vertebral, y los riñones. ¿Ok? Bien. Okay. Entonces, ¿cómo prevenimos el tema de la tuberculosis? Que es fundamental también para controlar el tema de la propagación. Primero tenemos el tratamiento de las infecciones latentes. ¿Sí? Si uno tiene una infección de tuberculosis latente, se toma medicamento para evitar que evolucione la enfermedad. ¿Sí? Después tenemos la famosísima vacuna BCG, que es importantísima, más que nada en niños menores de 5 años. ¿Sí? Bien. Algo para aclarar con respecto a la vacuna BCG. Su eficacia en los adultos es inconsistente. ¿Sí? Bien. Pero de igual manera sigue siendo relevante para la prevención, por eso se coloca.
debemos evitar el tema de la exposición. Si viajamos, por ejemplo, a países donde hay una alta prevalencia de tuberculosis, y evitar esto del contacto cercano, ¿sí? Mantenernos en lugares que no sean cerrados, en lugares que por ahí no sean tan concurridos, y el tema de la higiene y la salud inmunológica, lavarnos las manos regularmente, evitar, bueno, los lugares, como dije, cerrados, y tenemos el famosísimo barbijo que también lo podemos seguir utilizando. ¿Bien? Por otro lado, Profe, sí, María, decime. estaba mirando lo de la vacuna de la fiebre amarilla. Sí, A nosotros, yo tengo la vacuna de la fiebre amarilla, bueno, y mi esposo también, porque fuimos, bueno, al Amazonas, todo para allá. Pero nos dijeron que era una única dosis. Y ahí estaba viendo el PDF que se pueden colocar dos. dos O una dosis se cuando puede son colocar. chicos y otra Y cuando son grandes. claro, y también depende la diferencia de tiempo cuando viajas a ese lugar. Por ejemplo, si viajaste, no sé, hace 20 años, lo más probable es que si viajas de nuevo ahora te la vuelvan te coloquen el refuerzo. Ah, ¿Sí? claro, nosotros nos ¿Sí? dijeron que era una vacuna una sola vez y ya era Ah, para todas. no. Habrán creído que nos quedan poco más. Por No, eso no nos creo. dijeron, No. a 20 años más no van a llegar. No, Esa era la duda. mayormente te la vuelven a pedir pasado un tiempo prolongado, ¿sí? Que sea un refuerzo. Bien. La hepatitis B, por otro lado, ¿sí? Infección hepática, ¿bien? Provocada por el virus mismo de la hepatitis B, ¿sí? Esa infección puede ser grave, ¿sí? Perdón, aguda, que puede ser grave y corta, y después tenemos la crónica, que es a largo plazo, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas? Por ejemplo, de la hepatitis B, uno tiene fiebre, en lo que es la etapa aguda, fiebre, fatiga, dolores abdominales, náuseas, vómitos, orina oscura, ¿sí? Y ictericia, el color amarillento, tanto en la piel como en los ojos. Y ya después, entrando a la etapa crónica, ¿sí? Muchas personas ya no presentan síntomas, ¿sí? Pero algunos de los síntomas que pueden presentar es debilidad, fatiga, pérdida del apetito. ¿Bien? Y tenemos la famosísima, como hablamos, vacuna contra la hepatitis B, que lo que hace es que estimula el sistema inmunológico. ¿Para qué? Para poder producir anticuerpos que son específicos para combatir este virus de la hepatitis B. ¿Sí? Esos anticuerpos nosotros nos protegen contra esa infección, nos ayuda a prevenir la enfermedad. Es una vacuna que es segura, es una vacuna que es eficaz, ¿sí? Como estuvimos hablando, se administran en varias dosis. ¿Para qué? Para poder lograr toda esa potencia que sea duradera, ¿sí? Bien. Después tenemos neumococo, ¿sí? La bacteria esta puede causar diversas enfermedades, por ejemplo, neumonía, por ejemplo, sinusitis, bronquitis, meningitis, otitis media. ¿Ok? La prevención, la vacuna. La prevención, una buena práctica de higiene. ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno contrae neumonía, ¿qué síntomas tiene? Fiebre, tos, dolor en el tórax, dolor en el pecho. En el caso de la meningitis, fiebre, vómitos, irritabilidad, cefaleas, ¿sí? La meningitis, por ejemplo, puede dejar secuelas neurológicas y secuelas auditivas, ¿sí? Y después tenemos la polio o la poliomielitis, que es causada por un virus que afecta principalmente, acuérdense, los nervios de la médula espinal o el tronco cerebral, ¿sí? Es una forma grave. ¿Bien? Muchas veces en la forma grave las personas ya son incapaces de mover ciertas extremidades, ¿sí? Lo que se denomina parálisis, ¿no? También puede derivar en todo lo que son problemas respiratorios y en algunos casos la muerte, ¿sí?
La mayoría de las personas con poliomielitis no presentan síntomas, ¿sí? Bien, pero los síntomas pueden ser fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de garganta, dolor de estómago, vómitos, pérdida del apetito, náuseas, ¿sí? Esos síntomas son típicos de la poliomielitis abortiva. Y después tenemos la poliomielitis no paralítica, ¿sí? ¿Qué causa? Dolor o rigidez en el cuello, dolor o rigidez en lo que son los brazos, en las piernas, dolores de cabeza por ahí muy intensos, ¿sí? Y con el paso del tiempo puede haber otros síntomas como es la debilidad muscular, la rigidez de la columna, la rigidez del cuello. Y en el caso más grave tenemos la poliomielitis paralítica, ¿sí? Que es mucho más grave, es poco frecuente, pero es más grave, causa dolores muy intensos, causa sensibilidad al tacto, la sensación esta de hormigueo, de pinchazón, ¿sí? Espasmos musculares, debilidad muscular, que esa debilidad muscular después progresa a una parálisis, ¿sí? Parálisis de todos los músculos respiratorios en casos graves, dificultad para tragar, ¿ok? Bien. Ok. Por otro lado tenemos rotavirus, que también lo estuvimos hablando, que es un virus que causa gastroenteritis, ¿sí? O sea, diarrea severa, puede traer vómitos, fiebre, deshidratación, ¿sí? La mayoría de los niños menores de 5 años son los que tienen mucha más probabilidad de infectarse, ¿sí? Casi siempre esas infecciones ocurren en invierno o en primavera. ¿Bien? Fácilmente los niños se contagian ¿de quién? De otros niños, a veces también de adultos, ¿no? Bien. A ver, una vez entonces que el niño, por ejemplo, adquiere el virus, toma aproximadamente 2 días para que ese niño se enferme, ¿sí? Y todo lo que es vómitos y diarreas muchas veces puede durar entre 3 y 8 días, ¿sí? Los síntomas estos de la gastroenteritis, ¿sí? Que se manifiestan entre los 3 y los 8 días, es entonces la fiebre, el vómito, la diarrea acuosa, la diarrea abundante y puede haber dolor abdominal. En casos más graves ya hablamos de deshidratación, ¿sí? La meningitis, por otro lado, infección inflamatoria, ¿sí? De lo que son las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, ¿sí? Esas membranas se denominan meninges, por eso hablamos de meningitis, ¿sí? En general, la inflamación de las meninges provoca síntomas, dolor de cabeza, fiebre, rigidez en lo que es el cuello, ¿sí? Fiebre muy alta. Muy alta, exactamente. Meningococo, también, que es el meningococo, es una bacteria que provoca esta enfermedad, ¿sí? La famosa meningitis, ¿sí? Que como les dije recién, la inflamación de las membranas que cubre el cerebro, o si no también tenemos sepsis, que es una infección generalizada. Después hay otras infecciones un poco más graves, ¿sí? Pero puede traer consecuencias fatales, puede dejar secuelas que son irreversibles. Hablamos de secuelas irreversibles como amputación, la pérdida de la audición, secuelas neurológicas que son graves. ¿Ok? Por otro lado, la gripe o la influenza. Gripe o influenza la llamamos de cualquiera de las dos maneras. ¿Qué es? Una infección. ¿De qué? De la nariz, de la garganta, de los pulmones. ¿Sí? De toda la parte del sistema respiratorio, ¿no? Bien. La gripe es causada por un virus.
¿ok? La mayoría de las personas que tienen gripe mayormente mejoran por su cuenta. Pero a veces, ¿qué pasa con la enfermedad? Se complica y puede ser mortal también. ¿Sí? Algunas personas también tienen riesgos mucho más altos a medida que sufren complicaciones de la gripe. Por ejemplo, los niños pequeños. ¿Sí? Los niños pequeños hablamos de aquellos niños de entre 12 meses o un poco menos. ¿Ok? Las personas que planean quedar embarazada también tienen que tener mucho cuidado con el tema de la gripe. ¿Sí? Las que están embarazadas o las que también tuvieron un bebé recientemente, más durante la temporada de la gripe, ¿no? Los adultos mayores de 65 años, ¿sí? Las personas por ahí que viven, que trabajan en los centros de residentes, de ancianos, ¿sí? También hay que tener mucho cuidado, también se le pide que tengan mucho cuidado y están mucho más expuestos a aquellas personas, por ejemplo, que trabajan en los cuarteles militares, en los hospitales, en las clínicas. Hay otro grupo también de muy alto riesgo de poder tener o llegar a poder tener complicaciones, las personas que tienen el sistema inmunitario debilitado, ¿sí? Las personas que tienen un índice de masa corporal de más de 40 o de 40 o más, las personas también que tienen infecciones o que tienen trastorno del sistema nervioso, ¿sí? Y las personas que tienen enfermedades crónicas, por ejemplo, el asma, enfermedades cardíacas, enfermedades renales, enfermedades hepáticas, diabetes, se le puede complicar mucho, son personas de mucho riesgo. Las personas que tuvieron, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, ¿bien? Y ni hablemos de las personas menores de 20 años que reciben tratamiento a largo plazo con aspirina, ¿sí? Porque también debilita el sistema inmunitario. ¿Bien? ¿Qué pasa con la gripe o la influenza? Al comienzo parece un resfriado, como un goteíto de la nariz, unos estornudos, un poco de dolor de garganta, ¿sí? Por lo general, ese comienzo o ese resfriado comienza lentamente, ¿sí? Eso es la gripe. ¿Bien? En otros casos la gripe aparece rápidamente, muy rápida. A ver, un resfriado puede ser molesto. Generalmente el resfriado es mucho peor que la tos, de molesto hablo, no de gravedad, de molestia. ¿Sí? Bien. Mayormente los síntomas frecuentes de la gripe tenemos la fiebre, los dolores en los músculos, los escalofríos, la sudoración, dolores de cabeza en algunos casos, la tos, esa tos seca, esa tos persistente, ¿sí? Uno se siente cansado, uno se siente débil, puede doler los ojos, ¿sí? El goteo nasal, la congestión, bueno, el dolor de garganta, ese ya le dije, y en algunos casos la falta de aire, ¿sí? Y lo que son los niños y los adultos de alto riesgo pueden contraer algún tipo de complicación, como es neumonía, bronquitis, brotes asmáticos, todo lo que es infección en oídos, ¿sí? Problemas cardíacos, ¿bien? Por eso uno por ahí, de adulto, que no estamos en riesgo, bueno, tenemos un resfriado, muchas veces ni vamos al médico. Con el niño, ¿sí? Tiene un poquito de dolor de garganta, tiene fiebre, tiene goteos nasales, llevémoslo al médico, no importa si el médico nos dice esperamos 2 días. Después nos quejamos porque el médico nos dice tenemos que esperar 2 o 3 días porque solamente es un goteo en la nariz. No importa, ¿sí? Los niños y los adultos mayores o las personas que tienen alguna otra patología pueden presentar complicaciones y después no estamos hablando de una simple gripecita, ¿sí? Sí. Bien, ¿qué pasa? La causa es el virus,
el virus, ¿qué hace? Viaja por el aire, ¿sí? En gotitas. Cuando alguien tiene esta infección, ¿qué hace? Tos, estornuda, habla. Nosotros podemos inhalar esas gotitas de forma directa, ¿sí? Pero también pueden entrar en contacto con ¿qué? Con gérmenes mediante objetos, ¿sí? El teclado de la compu, ¿bien? Nosotros tocamos, ¿qué hacemos? Transferimos a nuestras manos, de nuestras manos a los ojos, a la nariz, a la boca, ¿sí? Sí. Y más los chicos. O sea, Sí, imagínate, perdón, María, imagínate que ni los adultos estamos a cada ratito lavándonos las manos, imagínense los niños. oh, En el jardín, en pleno invierno, que comparten todo. Bien, entonces cuando el niño presenta, no sé, se le tapó la nariz y estuvo toda la noche con la nariz tapada y que no puede respirar, llévalo al médico igual. Nos cuesta, sí, nos cuesta, pero llevémoslo. Por el tema de las complicaciones más, ¿sí? El virus de la influencia cambia constantemente, aparecen nuevas cepas, ¿sí? Ya lo vivimos, ¿no? Bien, si alguno de nosotros ya tuvo influenza en el pasado, el cuerpo ya produjo anticuerpos para combatir esa cepa específica, pero como van apareciendo nuevas, nuestro cuerpo no está preparado. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, si los virus futuros, vamos a decir así, de la influenza son similares a lo que uno ya tuvo debido a esta enfermedad o porque recibimos la vacuna, esos anticuerpos pueden prevenir la infección o pueden reducir la gravedad. Por eso también es importante el tema de la vacuna. ¿Qué digo con la vacuna de la gripe o con la vacuna de la influenza? Antes de colocársela, siempre pregúntenle a su médico. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de mi niña, su pediatra nunca me dejó que le coloque la vacuna de la gripe. En realidad estoy mintiendo. Una vez, al principio, fui y se la coloqué sin que el médico me lo diga. La nena terminó internada. Mal, pero mal. Le cayó muy mal el tema de la vacuna y de ahí en más, bueno, empezamos a hacer estudios porque mi hija se enfermaba cada 15 días, realmente la tenía o con tos o con mocos o con dolor de garganta. Era realmente una cosa de loco. Entonces hicimos todos los estudios, obviamente le dio muy mal el tema de la garganta, lo cual hicimos un tratamiento con vacunas orales durante 2 años y medio. Y por suerte se agarra un resfriado hoy en día así como muy, muy de vez en cuando. Lo mismo con las personas adultas mayores, siempre consúltenlo con el médico si es recomendable colocarle la vacuna o no. ¿Ok? Factores de riesgo con... perdón, María, querías decir algo, te corté antes. A mi mamá le pasó igual. Mi mamá no se puede poner la vacuna de la gripe porque termina internada. Por eso hay muchas personas que no pueden, por eso se dio esto de pregúntenle al médico. No vayamos porque hay campaña, vamos y nos vacunamos. No, ¿Sí? la verdad. Por ahí, a ver, hay que saber que por ahí a veces no se puede colocar ciertas vacunas porque a lo mejor tenemos una enfermedad preexistente, una enfermedad crónica, donde si nos colocamos esa vacuna empeoramos nuestra enfermedad y demás. Entonces hay que preguntar y hay que consultar. ¿Sí? Factores de riesgo. La edad, ¿sí? Todo lo que es la influencia estacional, ¿sí? Puede o tiende, mejor dicho, a tener peores resultados en niños pequeños, ¿sí? Esos niños menores de 12 años y en los adultos mayores también puede, mayores de 65, perdón, tiende a presentar peores resultados. Otro factor de riesgo son las condiciones de vida o el trabajo, ¿sí? Esas personas que viven, que trabajan en centros con muchos otros residentes, los asilos de ancianos, ¿qué más? No me sale ahora. Los convalecientes,
todos ellos tienen más probabilidades de enfermarse de gripe. Ni hablamos de las personas en hospitales, ni hablamos de las personas que están internadas también en hospitales, que corren mucho más riesgo. Otro riesgo, las personas que tienen el sistema inmunitario debilitado, las personas que tienen enfermedades crónicas, ¿sí? Que eso aumenta el riesgo de tener estas complicaciones de la influenza, como era el asma, las enfermedades, digamos, pulmonares, la diabetes, las personas que tienen enfermedades cardíacas, las personas que tienen enfermedades con respecto al sistema nervioso, personas que tienen antecedentes de accidentes cerebrovasculares, personas que tienen problemas en las vías respiratorias, personas que tienen problemas en riñones, en hígado, en la sangre, por ejemplo, también es un factor de riesgo. Y les dije, las mujeres embarazadas, ¿sí? Y las personas que tienen obesidad, los menores de 20 años que usan aspirina, ¿sí? Prolongadamente, también tienen mayor riesgo, ¿sí? Y me voy a pasar 5 minutos, pero voy a hablar de la hepatitis A. Así que de 30 minutos nos vamos a ir a 35, 40. No pasa nada. Así nos queda menos, pues nos faltan 2 clases solamente para... ¡Ay, no! No, chicas, una. Es verdad, porque el martes no tenemos clases. Bueno, no se preocupen que no es mucho lo que nos queda. Hepatitis A, ¿sí? Infección hepática, es sumamente contagiosa, ¿sí? Causada por el mismo virus. ¿Bien? A ver, es muy probable por ahí que uno se contagie de hepatitis A por ingerir alimentos o por ingerir aguas contaminadas, por contacto directo con las personas, con los objetos que están infectados. Están los casos leves de hepatitis A, que en los casos leves no requiere tratamiento, ¿sí? La mayoría de las personas que tienen estos casos leves, las personas infectadas se recuperan por completo. Mayormente no dejan ningún daño permanente en el hígado, ¿sí? Por eso hay que practicar el tema de los buenos hábitos de higiene, lavarse las manos con frecuencia, evitar la transmisión del virus. Y la vacuna, ¿sí? ¿Qué síntoma causa la hepatitis A? No todas las personas, obviamente, tienen los mismos síntomas. Hablamos en general. Cansancio, debilidades por ahí que son inusuales, náuseas, vómitos, diarreas, ¿sí? Dolores o molestias abdominales, más que nada en la parte superior derecha, debajo de las costillas inferiores, ¿sí? Aparece ese dolor. Las heces de color gris, arcillosas, así. Pérdida de apetito, fiebre baja, orina oscura, dolor articular, en algunos casos picazón, ¿sí? Y también ictericia. ¿Ok? Entonces, la hepatitis A se produce a causa del virus que infecta todo lo que son las células del hígado y que provoca una inflamación, ¿sí? Esa inflamación puede afectar el funcionamiento del hígado y causar síntomas de la hepatitis, que son los que nombré recién. ¿Sí? ¿De qué manera entonces se propaga o se puede propagar el síntoma? Al comer alimentos que, por ejemplo, son manipulados por alguien que tiene este virus, que no se lavó bien las manos después de ir al baño, vamos a suponer. Beber aguas contaminadas. Comer alimentos lavados con esas aguas contaminadas. ¿Sí? Estar en contacto cercano con la persona que tiene el virus, por más que esa persona no tenga síntomas, y tener contacto sexual también con alguien que tenga el virus. Bien, factores de riesgo: vivir con personas obviamente que tengan hepatitis A, trabajar o viajar a ciertos lugares del mundo donde la hepatitis A es frecuente,
Tienen más riesgo también las personas que no tienen hogar. Las personas infectadas por VIH también tienen más riesgo. Las personas que tienen contacto sexual con alguien que tenga el virus. Y después, otro factor de riesgo son aquellos hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, ¿sí? Y ni hablemos del tema de esto de compartir el tema de las drogas ilícitas recreativas, compartir eh, la misma jeringa, ¿sí? ¿Cuáles son las complicaciones de la hepatitis A? ¿Sí? Como le dije antes, a ver, a diferencia de los otros tipos de hepatitis virales, la hepatitis A no causa un daño hepático, ¿sí? A largo plazo, ¿sí? Si no se convierte en una infección crónica, ¿sí? Pero en raras ocasiones puede provocar ¿qué? Pérdida repentina de la función hepática, ¿sí? Más que nada en todo lo que son personas adultas mayores y en personas con enfermedades ya hepáticas crónicas, ¿sí? Lo que es la insuficiencia hepática la insuficiencia hepática aguda, perdón, sí se requiere de hospitalización, ¿sí? Para el control, para el tratamiento. Bien, y en algunos casos ya más graves, hasta podrían necesitar un trasplante de hígado, ¿sí? Entonces, es importante también el tema de la vacuna contra la hepatitis A para prevenir. ¿Ok? Ok. Bien. Y como María me recordó que el martes que viene no tenemos clase, vamos a hablar de la triple viral y la doble viral, así ya me queda un poquito menos. Septiembre, 14. Estaba mirando la hora. Bien. ¿Contra qué enfermedades protege la vacuna triple viral? ¿Se acuerdan? Sarampión, rubiola, parotiditis y las famosas paperas. ¿Sí? Se aplica mediante una inyección la vacuna en el brazo izquierdo o derecho. Izquierdo. Izquierdo, ¿ok? ¿Sí? Entonces, tenemos la primera dosis, ¿sí? A los 12 meses de edad. La segunda se aplica a los 6 años de edad o al ingreso, digamos, de lo que es la escuela primaria. ¿Sí? Es súper segura la vacuna. ¿Ok? Bien. ¿Qué puede causar ponerle la vacuna? Un dolor, un enrojecimiento en ese sitio de la inyección que aparece entre las 48 y las 72 horas. Desaparece después de un tiempo, no requiere ningún tratamiento. Y en algunos casos, después de los 5 o los 12 días, puede aparecer un malestar general, ¿sí? Dolor de cabeza, tos, fiebre, aproximadamente de 38, 38,5, ¿sí? Esos síntomas también duran entre 2 y 3 días, ¿sí? En casos un poquito más graves que le haga mal la vacuna, por ahí un zampullido en la piel, que también dura un par de días, no es tampoco tan grave, ¿sí? Bien. La doble viral nos protege contra el sarampión y la rubiola, ¿sí? ¿Cómo se aplica? A partir de los 10 años de edad en el brazo izquierdo, ¿sí? Y también puede provocar un poco de fiebre, ¿sí? Fiebre entre 38,5, 39, aparecer zampullidos y lo mismo, presentar dolor, enrojecimiento en esa parte de la inyección, ¿sí? Pero nada más que eso que dura un par de días. ¿Ok? Bien. Bien. Ya me perdí. Varicela.
Ahí está, la varicela. ¿Sí? Causada por el virus de la varicela zoster. ¿Qué causa la varicela? Zampullido. ¿Sí? Un zampullido con una picazón. También que causa ampollitas con líquido. ¿Sí? Ustedes saben que la varicela se contagia muy fácil. ¿Sí? Solía ser un problema antes muy generalizado. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En la actualidad tenemos el tema de las vacunas que protegen mucho a los niños de contraer la varicela. ¿Sí? ¿Qué causa entonces? Una erupción. ¿Bien? Que aparece esa erupción entre los 10 y los 12 días posteriores a la exposición con el virus. ¿Sí? Esa erupción suele durar entre 5 y 10 días. Después hay otros síntomas que pueden aparecer, ¿sí? Entre el primero y el segundo día después de esa erupción. La fiebre, la pérdida del apetito, los dolores de cabeza, el cansancio, ¿sí? Una vez que aparece esa erupción, se pasa a la tercera fase, que es cuando aparecen estas protuberancias abultadas, que son las pápulas, que aparecen a los poquitos días. ¿Sí? Estas pequeñitas ampollas, ¿qué pasa? Se llenan de líquidos, que se llaman vesículas. Esas vesículas se forman aproximadamente un día y al otro día, ¿qué pasa? Se rompen y empiezan a gotear. ¿Sí? Después, ¿qué sucede? Se forma una costra, una cáscara que cubre esas ampollitas que están abiertas, que también tardan un par de días en curarse. ¿Sí? Estas protuberancias aparecen durante varios días. ¿Sí? Entonces, una persona con varicela puede tener protuberancias, ampollas y crostas al mismo tiempo. ¿Sí? Puede contagiar el virus a otras personas durante el máximo de 48 horas, y escuchen bien esto, antes de que aparezca esa erupción. ¿Sí? Y después el virus sigue siendo contagioso. ¿Hasta qué? Hasta que todas las ampollas se hayan cubierto de esa crosta. ¿Ok? ¿Cómo se propaga? Contacto directo, ¿sí? Con este zampullido. Se puede propagar cuando la persona que tiene varicela tose, estornuda, y en los demás, ¿qué hacemos? Inhalamos todas esas gotitas que se encuentran en el aire. ¿Sí? Las complicaciones, que esto es la parte que me gusta siempre decir de las enfermedades, ¿qué complicaciones puede traer? ¿Sí? Mayormente la varicela suele ser leve, pero también en otros casos puede ser grave. ¿Sí? Puede derivar en otros problemas de salud. ¿Sí? Infecciones bacterianas en la piel, en los huesos, en las articulaciones, en los tejidos blandos, en el torrente sanguíneo. ¿Sí? Puede causar neumonía, puede causar deshidratación cuando el cuerpo tiene poca agua y otros líquidos, puede causar hinchazón del cerebro, encefalitis en realidad se llama. ¿Sí? Síndrome del choque tóxico, que es una complicación peligrosa, ¿sí? De algunas enfermedades que son causadas por bacterias. ¿Sí? Y después tenemos síndrome de Reyes, que es una enfermedad que provoca hinchazón en el cerebro y el hígado. ¿Sí? Eso puede suceder en niños y adolescentes que toman aspirina, ¿sí? Cuando tienen varicela. ¿Sí? Y en casos poco frecuentes, pero no significa que estén exentos, la varicela puede provocar la muerte. ¿Bien? ¿Quiénes tienen más riesgo? Los recién nacidos, los bebés cuyas madres nunca tuvieron varicela o nunca recibieron el tema de la vacuna, por eso es tan importante. Ahí incluimos los niños menores de 1 año que todavía no recibieron la vacuna, los adolescentes, los adultos, las mujeres embarazadas que no hayan tenido varicela. Otro factor de riesgo, las personas que fuman, las personas que padecen cáncer o VIH, que toman medicamentos, ¿sí? Que debilitan, que repercuten en el sistema inmunitario,
personas que tienen afecciones crónicas, como era el asma, ¿sí? Que toman un medicamento que produce la respuesta inmunitaria, aquellas personas también que recibieron un trasplante de órgano, que toman medicamentos, ¿sí? Bien. Bien, el martes próximo entonces no tenemos clases. Entonces, a mí me queda charlar, antes de hablar la próxima clase del tema del módulo 5. Quíntuple, difteria, ¿no? Esa no la hablamos, bueno. Bueno, de la quíntuple. Después, ya me perdí. Tétanos. ¿Tétanos tampoco hablamos? Bien, No. gracias. Estoy mirando el PDF, pero es como que veo todo junto y ya no veo. Bien. Entonces, tétanos tos convulsa, tampoco, ahora que me doy cuenta, tampoco la charlamos, vamos a hablar. Del virus del papiloma humano, que tampoco lo charlamos. Vamos a andar un poquito más en el tema de la fiebre amarilla y la fiebre hemorrágica argentina. Y me queda hablar del último módulo, ¿sí? Del tema de los prospectos y de la ley 17.565 y la 26.553. Así que lo más probable que, como el martes que viene no tenemos clase, y yo no me di cuenta que no teníamos clase, la verdad, el próximo martes, que va a ser la última clase, quizás nos encontremos a las 3:30 en vez de a las 14. ¿Sí? Porque no lo puedo extender después, porque a las 15 ya entro en el otro curso. Pero vamos a suponer que nos encontramos a las 3:30 y no terminé de ver los temas. Esa misma semana, el día jueves, nos vamos a encontrar y vamos a terminar la última parte, si es que no llegamos. Pero les voy a estar avisando en el grupo. ¿Sí? Bien. Bien, otra cosa antes de retirarnos. Les habilité en el campus virtual, no se asusten ni nada por el estilo. El módulo 5, ¿sí? Yo tenía realizado el examen, pero no le voy a tomar el examen por el tema de que se junta mucho con el examen final. De igual manera, yo se los habilité en el campus virtual para que ustedes lo realicen en forma de, a ver, ¿cómo decir? De repaso del módulo, ¿sí? No tiene fecha, no tiene horario, pueden estar todo el día si quieren haciendo el examen, es para que ustedes repasen, lo pueden hacer las veces que ustedes quieran. Bien. ¿Sí? Bien, y no lo voy a tener en cuenta que yo les dije, para poder rendir el examen final deben tener todas las validaciones aprobadas. Bueno, el módulo 5 no es un requisito, sino que se los habilité a ustedes para que repasen el módulo. ¿Sí? Porque en el examen final hay preguntas de este módulo, ¿no? Obviamente. ¿Ok? Ok. Bien. Y otra cosa, vayan mirando y repasen las validaciones anteriores que ya tuvieron. ¿Sí? Les va a servir para el examen final. Bien, 2 horas para realizar el examen, 50 preguntas. Acuérdense que, si no me equivoco, es el día 18. ¿Sí? Cualquier cosa me escriben ese día. Bien, el día 18 solo tengo 2 clases, así que después el resto del día voy a estar tranquila, así que me escriben si necesitan algo. ¿Sí? Bien. No duden. Ok, gracias María por hacerme el aguante. Saludo a tu esposo
Y Bueno, gracias. bueno, semana larga, así que repasen, vayan repasando, por favor. Aprovechen que no tenemos clases. ¿Sí? Bueno, Un beso. Chau, un chau. beso, que ande bien, chao, chao.